Hoy quiero hablarles de un autor japonés, Murakami Haruki, que nació en 1949 y ha transformado, sacudido el mundo editorial a nivel planetario. Ya no podemos hablar, como se decía antes, de literaturas occidentales y de literaturas no occidentales. Entre las literaturas no occidentales estaba la rusa, la china, la japonesa, entre las literaturas occidentales la europea, la latinoamericana. Eso cambió. Hoy en día en la traducción de las novelas de todos estos autores ha cambiado por completo nuestra percepción de lo que significa el arte y la literatura. Tenemos autores como la última escritora Han Kang, que ganó el Premio Nobel de Corea del Sur, Abdul Salam Gurnah de Tanzania, Alexievich Smetana de Bielorrusia, Olga Tokarczuk de Polonia. En fin, son tantos los autores que no podemos pretender limitar nuestra percepción del hecho literario, de lo que significa leer buena literatura, si solo hablamos español o si solo pretendemos leer libros en español. Hoy en día todo está traducido. Y Murakami ha sido traducido a más de 50 idiomas. Ahora, podríamos decir que él tuvo una infancia excepcional, difícil, extraña, rara, que promoviera esa transformación en un escritor de éxito internacional. No sufrió traumas, no tuvo crisis personales o situaciones familiares de extrema pobreza o dificultad. Nada que ver. Ha sido un autor que tuvo una vida normal, hijo de un sacerdote budista y de una mujer que era comerciante. Fue a un colegio normal, fue a una universidad normal. Inclusive tardó 2 o 3 años más en graduarse de lo que debía haber tardado. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo se transformó en ese gigante de las letras que nosotros y tantos millones de personas aman en el mundo? Seguramente Murakami era más individualista que el común de la gente en Japón, una sociedad donde el grupo, la pertenencia a un grupo, bien sea familiar, empresarial o religioso, es la norma y nunca la excepción. Y él, en vez de estar identificado con la literatura japonesa, que detestaba hasta cierto punto, leía literatura policial norteamericana, leía a Truman Capote, a Ross MacDonald, Raymond Chandler y por supuesto autores como Kurt Vonnegut Jr., que lo deben de haber marcado mucho, por lo menos Matadero 5, esa novela donde el personaje pierde el sentido del tiempo o pierde más bien su capacidad de controlar el tiempo lineal que supuestamente, entre comillas, todos vivimos y todo se le vuelve un caos. Después se casó a los 22 años con su novia de siempre, se vio obligado a trabajar y decidió fundar un negocio, un café, el Peter Café, que el de día servían comida ligera y café, y de noche cerveza, licor y se oía música de jazz. Y él cuenta que entre sus ratos libres, que era muy poco, porque tenía que cocinar, trabajar, atender a los clientes, leía como un loco. Pero él confiesa que fue esa experiencia, esas largas horas de trabajo en el día, lo que le permitió desarrollar, obtener, consolidar esa columna vertebral moral que le permitió transformarse en un escritor. Murakami estaba más bien, no estaba interesado, le rehuía a esa etiqueta de la condición japonesa en la cual caían muchos de los escritores admirados por la inteligencia nipona y más bien se pasaba el tiempo leyendo a Vonnegut, como decíamos, o inclusive al mismo Manuel Puig, el autor argentino del beso de la mujer araña y la atracción de Rita Hayworth, pero los leía más que a Kanabata, que a Kawabata, o a Tanizaki, o a Mishima Yukio, que detestaba abiertamente. Al decir de J. Rubin, un traductor suyo, uno de sus mejores traductores, Murakami es un epistemólogo que investiga el creciente abismo que separa la naturaleza de la realidad, por un lado, y nuestra capacidad
de entender o de percibir esa naturaleza. Es decir, está interesado en la brecha, en la distancia que hay en lo que tratamos de aprender, de reconocer, de entender intelectualmente, y nuestra capacidad que define el éxito o no de esta empresa epistemológica. Inclusive algunos de sus personajes, una de sus primeras novelas, leen La crítica de la razón pura de Kant, unas literaturas quizás menos intelectuales a medida que él fue desarrollando su arte, pero ese era el tema que le interesa, no tanto la identificación con la historia, con la rica historia cultural del Japón. De allí que después empezó a escribir y cerraron el bar y decidió irse con su esposa. Estuvieron varios años en Europa, luego se fue a los Estados Unidos, tuvo varios años viviendo en los Estados Unidos, creando distancia entre sí mismo y el Japón, y ahí llegó y conoció la obra de Raymond Carver, ese famoso cuentista y conocido cuentista norteamericano, que es de una especie de una piedra, de un realismo tan brutal que detecta sin enjuiciar moralmente, pero es capaz de reconocer las dificultades y las características de la mentalidad de la clase media norteamericana. Murakami lo tradujo, e inclusive es uno de los grandes traductores de la literatura inglesa al japonés, y él fue a su casa, lo conoció, pero finalmente Raymond Carver iba a ir a visitar a Japón y murió de un cáncer que le dio. Pero Murakami decía que aprender un idioma es casi como transformarse en otra persona. Y él hoy en día de su trabajo lo divide entre escribir, hacer deporte, un gran maratonista, y traducir. Luego de su estadía en Estados Unidos y en Europa, regresó al Japón y empezó a conquistar premios muy importantes. Se ganó el NOMA Literary Newcomer Prize por La Casa del Carnero Salvaje en 1989. 2 años después gana el famoso premio Tanizaki, uno de los más prestigiosos del Japón, por su novela El fin del mundo y un despiadado país de las maravillas en 1991. Y que puede leerse perfectamente como un antecedente lineal casi a su última novela, publicada en el año 2024, La ciudad y sus muros inciertos. Y son historias donde los personajes habitan o cambian de realidades paralelas que no entran en contacto entre sí de manera automática, cotidiana, directa, sino que poco a poco llegan a integrarse en un final, como ocurre en Unoku 84 con Aomame y Tengo, que los personajes de cada una de estas realidades o universos paralelos que definen muchas veces nuestra capacidad de ubicarnos y de entender el mundo donde estamos, terminan integrándose y creando una experiencia vital extraordinaria. Pero hay algo que cambió sobremanera su forma de pensar. Fueron 2 hechos que ocurrieron en el año 1995, cuando todavía vivía en los Estados Unidos con su mujer. El primero de ellos fue el gran terremoto de Hanshin en enero de 1995, con la escala 11 y 12 en la escala modificada de Mercalli, que causó como 5.000 muertos y docenas de miles de damnificados. Una zona en Kobe que él conocía muy bien, vivían sus padres. De hecho, la casa de sus padres fue destruida, pero afortunadamente a ellos no le pasó nada. Y poco después, el 20 de marzo de 1995, miembros del culto Aum Shinrikyo, una especie de culto religioso detrás de un personaje muy raro, cometieron un acto terrorista en el metro de Japón y liberaron el gas nervioso sarin en horas picos en varias estaciones, en varias líneas del metro, causando la muerte a muchas personas y docenas de heridos que terminaron en los hospitales, y más de 1.000 tuvieron problemas de visión posteriormente. La policía los arrestó como a 200 miembros de la organización, los juzgaron por asesinato, y el líder de ellos, Shoko
a Sahara, lo acusaron de 27 cargos de homicidio y lo ejecutaron en el año 2018 con otros 6 miembros de la organización. Y estos acontecimientos tienen lugar pocos años después del estallido de la burbuja económica japonesa, que detuvo de golpe ese optimismo económico nacional que parecía indetenible, con un crecimiento del 7, 8, el 10% año tras año, una especie, una violencia tremenda, como un tsunami, un terremoto financiero que, como el de Kobe y el ataque terrorista de Aum Shinrikyo, colocó a la sociedad japonesa en una posición de extrema indefensión y vulnerabilidad, tanto frente a la naturaleza como a las autoridades y el gobierno, que no supo prever, controlar o manejar adecuadamente estas circunstancias tan difíciles, de acuerdo a lo que la prensa nos dice. Y esto nos recuerda también al terremoto de Fukushima, del que Murakami trató también posteriormente, que tampoco estuvieron las autoridades, al menos las encargadas de vigilar a la planta nuclear, y como lo cuenta en la película, la serie Netflix Los Días, que está interpretada por el gran actor Koji Yakusho, que vimos recientemente en una película de Wim Wenders, Días Perfectos, donde interpreta al gerente de la planta nuclear de Fukushima, que decidió desobedecer órdenes directas de su jefe y de esta forma salvar al país de una hecatombe nuclear que hubiera ocasionado que la cuarta parte o la tercera parte de la isla de Japón hubiera sido declarada inhabitable para futuras generaciones por radiaciones radioactivas. Yakusho interpreta al gerente de la planta nuclear y logra salvarnos, y es una película tremenda que nos habla de la valentía, del coraje del individuo a pie, del japonés de a pie, que decide por principios morales enfrentar el peligro aún a riesgo de su vida. Muchos de ellos murieron independientemente de lo que le digan su jefe. Primero está, en función del conocimiento que tienen de la situación, hacer lo correcto, lo realmente importante y responsable. Murakami entrevista a muchos de los sobrevivientes del ataque terrorista del metro, publica su novela Underground, y ahí comienza realmente a desplegar un enorme talento narrativo, con novelas, largas novelas, grandes novelas de 500, 600 páginas o más, como Kafka en la orilla en el año 2002, 1Q84 en el 2009, La muerte del comendador en el año 2007 y La ciudad y sus muros inciertos en el año 2023, que es en realidad una continuación, como dijimos, de El fin del mundo y un despiadado país de la maravilla, publicado en 1985, casi 30 años atrás. Su obra maestra, por supuesto, es 1Q84, y como su nombre lo indica, hace referencia a la novela 1984 de George Orwell, que puede leerse, entre tantas otras maneras, como una descripción del totalitarismo stalinista. Fue publicada poco después del fin de la Segunda Guerra Mundial, en el pleno inicio de la Guerra Fría, pero también es un tema que toca y que interesa a Murakami, es el tema del control social, del control de la población, del control psicológico, del adoctrinamiento psicológico y político y otras técnicas de manipulación. La novela 1Q84 transcurre en dos universos paralelos, pero que parecen ocupar el mismo espacio geográfico. Y ciertamente, aunque no tengan que ver, cada universo parece que no tuviera relaciones con el otro, los personajes parecen darse cuenta de vivir en una situación totalmente irregular que les obliga a tener conciencia de las dificultades propias de alguien que no sabe bien cuál es el mundo que le tocó vivir y cuáles son los principios morales, éticos, psicológicos, la fortaleza interior necesaria para sobrevivir los embates de una realidad que se afinca para impedir
esa toma de conciencia. Realmente son libros extraordinarios que más allá de su irracionalidad, de su fantasía, esa ciencia ficción que no es la ciencia ficción de cohetes y de aliens y extraterrestres, pero que sigue siendo, podría definirse como ciencia ficción. Es una novela que nos muestra un mundo interior muy rico, quizás ligado al inconsciente que se ha estudiado en Occidente, que realmente vale la pena conocer y que ha marcado y seguirá marcando el desarrollo de la literatura a nivel mundial. Bueno, espero que les haya gustado este tema. Murakami es un autor que me interesa muchísimo y que estoy seguro, si no lo conocen, van a disfrutarlo. Muchas gracias. Si les gusta, por favor, denle like al programa y suscríbanse al mismo. Hasta pronto. Saludos desde Sevilla.